Padre, gracias por este día, gracias por el sábado, porque podemos olvidarnos de los problemas, olvidarnos de lo que no funciona y centrarnos en ti, en quién eres, en el descanso que nos das, no solamente físico, sino también mental. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender un poquito más de tu palabra y un poco más de ti en esta tarde, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Vamos a dar una cordial bienvenida a cada todos de ustedes y que estamos agradecidos que están todos aquí. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo la pasaron la tarde descansando? Quiero que por favor hablan sus Biblias electrónicamente o así en papel o en vista. Por favor, quiero que abran sus Biblias a Juan capítulo 4 versículos 22 a 23. Si lo encontraron, digan amén. Dice: vosotros oigáis y lo que no sabéis, nosotros adoremos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca a los que adoren. Esa fue palabra de Dios. Oremos. Querido Señor, gracias por todo, gracias por este día, gracias porque es sábado y podemos pasar el día. Gracias por las personas que están aquí y cuidar a las que vienen, de las que están por venir. Bendice a la predicadora y que tú la uses para lo que ella vaya a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir juntos los anuncios. Yo menciono la fecha y ustedes me dicen qué es lo que acontece en esta fecha, ¿ok? No se vale mirar los boletines. El próximo sábado, ¿qué vamos a tener? Día Internacional de la Mujer en Oración, para que se escuche como más bonito. Yo creo que lo vamos a hacer por lado mejor, porque lo voy a preguntar a este lado, a los de la izquierda. El domingo 5, ¿qué va a suceder? Pero juntos, porque Ingrid se está matando sola aquí. Le voy a preguntar otra vez. Domingo 5, ¿qué va a suceder? La caminata de la salud. Sábado 11, de este lado. ¿Qué va a suceder el sábado 11? ¿Solo en la mañana? ¿Y solo todo el día? Eso es. Bueno, hermanos, esos son los anuncios de las actividades que ya casi están por llegar las próximas 2 semanas. El próximo sábado, Día de la Mujer en Oración, y dentro de 15 días, sábado joven en nuestra iglesia. Estemos atentos, pero sobre todo estemos apoyando las actividades de nuestra iglesia. Muchas gracias. Como no soy como Orlando, que está grande, lo pueden ver ustedes, yo tengo que subir hasta acá. Yo soy muy agradecido con todos ustedes en primer lugar, que hayan tenido esas ganas de venir a escuchar y estar aquí junto con nosotros, que con los jóvenes era nuestro anhelo aprender. Bueno, de mi parte mío, toda esta semana desde ayer y hoy en la mañana para mí ha sido de mucha bendición. Muchas cosas en el cual yo pues tenía dudas, gracias al Espíritu del Señor, la hermana nos guió a sacar algunas dudas, y también
esta tarde ella va a concluir el seminario, y yo le agradezco a ella que haya cedido ese tiempo. Agradezco también, yo agradezco a Dios más grande que pudo ser que ella pudo venir a este lugar, pero también hay personas que hicieron el esfuerzo de contactar a ella, la estadía, aquí también el hermano también él ha estado atento con ella. Le agradezco al hermano también que haya tenido ese amor que el Señor lo pone en su corazón para que también pueda llevarse a cabo este seminario. Así que, hermano, este seminario el día de hoy, ella va a empezar ahorita con el último seminario. Cuando ella termine tendremos algunas preguntas durante el mes. Creo, antes de que llegara a ocurrir esto, nosotros les invitamos a todos ustedes que hicieran sus preguntas, que los escribieran, y pues los que los escribieron hoy, hermano Candamil, escogimos algunas preguntas en el cual nosotros lo haremos a ella esta tarde. Así que, pero el seminario va a venir ahorita, así que disfruten. Así que, hermana, para ustedes el tiempo, así que adelante. Muchas gracias. La verdad que la privilegiada soy yo de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, y agradezco a Dios que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Estoy convencida de que el tema de la adoración va a ser un tema que cada vez cause más controversia y más división, y creo que es necesario estudiarlo, y creo que es necesario ir a la Biblia. Y como hemos dicho ayer y como hemos dicho esta mañana, la verdad solo la encontramos en la palabra de Dios, y ojalá que Dios siga dándonos la inquietud de ir a su palabra para seguir estudiando y para seguir creciendo. Pero muchas gracias por esta oportunidad de compartir con vosotros la palabra de Dios y algunos pensamientos. Evidentemente el tema de la música y adoración es muy amplio, y hay mucho más que decir, mucho más que investigar, pero por lo menos hemos hecho una introducción a algunos temas. Y la conferencia de hoy, la presentación de hoy, se va a enfocar en cosas un poco más prácticas. Y yo sé que hay una sesión de preguntas y respuestas al final, pero aún así, si mientras estamos hablando, si le parece bien a los organizadores, si mientras estamos hablando hay alguna duda, como estamos en familia, no se sienta usted cohibido, y levante su mano y dialogamos. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, el desafío de la música adventista hoy. ¿Por qué decimos el desafío? Yo veo que en esta iglesia hay muchos jóvenes, de lo que me alegro un montón. También me alegro de ver adultos, yo soy adulto, creo que entre todos formamos una familia, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, seniors. Y una cosa que me preocupa mucho es que, como dije esta mañana, las estadísticas nos dicen que los jóvenes cada vez más están abandonando nuestra iglesia. La otra vez hablaba con el pastor Alejandro Bullón y él me decía que si los padres adventistas durante los últimos 10 años nos hubiéramos dedicado no a hacer ninguna campaña evangélica, sino a evangelizar a nuestros hijos y a asegurarnos de que nuestros hijos conocieran a Jesús y permanecieran en la iglesia, seríamos el doble de adventistas que somos hoy. Si solamente nos hubiéramos dedicado a predicar con el ejemplo a nuestros hijos en nuestra casa, entonces seríamos el doble de los que somos hoy. Porque es verdad que en la iglesia adventista bautizamos muchas personas, pero por la puerta de atrás se nos van el 70% de los jóvenes que bautizamos. Y es una tristeza, y creo que debería dolernos, porque cuando uno es madre, y yo aquí veo algunas embarazadas, ¿verdad? Cuando uno es madre y tiene un bebé, uno se da cuenta de que todos los hijos de la iglesia son tus hijos también. Y tu hijo no solamente, o tu hija no solamente se convierte en tu hijo, sino que cuando viene a la iglesia es el hijo de una comunidad. Y entre todos nos ayudamos a llegar al cielo. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la música y la adoración? Bueno, tiene que ver en el sentido de que
las cosas avanzan muy rápido, la tecnología avanza muy rápido. Entonces, nuestros hijos en la iglesia, en su teléfono, tienen una playlist o varias playlists a las que ellos escuchan. Y cada vez hay más diferencia, más distancia entre la música que ellos escuchan cuando están durante la semana, solos o entre ellos, y la música que escuchan aquí en la iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Hasta qué punto podemos facilitar que los jóvenes sientan que la música de la iglesia también les representa? ¿Dónde está la línea que separa la música del mundo y la música de la iglesia? ¿Dónde está la línea que separa cuando por alcanzar a los jóvenes hemos ido demasiado lejos y parecemos una discoteca en vez de una iglesia? ¿Cómo enfrentar esos desafíos? Pues de eso es de lo que queremos hablar en esta tarde. En Éxodo 32, 25, 26 dice: Moisés vio que Aarón dejó que el pueblo se descontrolara para sorpresa de sus enemigos. Así que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: todos los que estén del lado de Dios, vengan conmigo. Y todos los levitas se pusieron al lado de Moisés. Los levitas en la Biblia son los que se encargan de la música también. No solo de la música, ¿verdad? Porque los levitas son siervos y ayudan al sacerdote. El sacerdote es Aarón y los hijos de Aarón, pero los levitas son de la tribu de Leví y ayudan con los utensilios del templo, ayudan a cargar los utensilios y los muebles del santuario y ayudan también con la música. Ahora, ¿por qué Dios elige a los levitas? Los elige porque son la tribu más talentosa y son los que mejor cantan, son los que mejor tocan los instrumentos. ¿Por qué elige a los levitas? Porque cuando hay una crisis de adoración en el pueblo de Israel, cuando Moisés se va al monte a hablar con Dios, a recibir la ley, y Aarón se queda a cargo, el pueblo empieza a decirle a Aarón: necesitamos liderazgo, es que no estamos escuchando los líderes. Y el pueblo acaba de salir de Egipto, pero Egipto no había salido del pueblo. Y el pueblo de Israel no tenía una identidad religiosa muy fuerte, porque habían estado demasiados años sin un santuario, sin un templo, sin un sitio donde adorar. Y el único modelo que tenían como modelo de adoración era el modelo de Egipto, que era idólatra, que era pagano. Entonces, cuando ellos quieren adorar, ¿cómo quieren adorar a Dios? Igual que los egipcios. Igual que los idólatras. Y es interesante porque si usted lee la historia, ellos no dicen: queremos adorar a los dioses de Egipto, por eso queremos un becerro de oro. No, ellos dicen: queremos adorar a Jehová con un becerro de oro. Ahora, ellos saben que a Jehová no se lo adora con un becerro de oro. Y justamente Moisés está recibiendo la ley que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza. Mientras Moisés está recibiendo esto, entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Tiene una crisis de adoración y lo presionan a Aarón. Lo presionan a Aarón para que les dé lo que ellos quieren. Y Aarón cede a la presión y dice: bueno, yo quiero que el pueblo me quiera, me obedezca como líder, así que les voy a dar lo que quieren. No porque Aarón piensa que es lo mejor, sino porque cede ante ser un líder populista, un líder aceptado, a cool guy. Ok, yo te voy a dar lo que quieres. ¿Tú quieres cantar salsa? Canta salsa cristiana. ¿Tú quieres venir a la iglesia vestido como si fueras un rockero, tocando la guitarra eléctrica como un rockero? Ok, ven, no hay problema. Todo vale. Adoremos al Señor a tu estilo. ¿Sí? Entonces, hubo una tribu de levitas que dijo: no, esta no es la forma de adorar a Dios, no vamos a adorar al becerro de oro. Y cuando finalmente Moisés baja y habla con el pueblo, ve lo que está pasando, entonces hay una tribu que es elegida para servir a Dios, especialmente para ser músicos, y son los levitas. No porque sean los más talentosos, sino porque son los más fieles. Y queridos músicos y dirigentes de música, y me refiero especialmente a vosotros, para ser un buen músico necesitamos empezar por ser fieles a Dios, por recordar que cuando dirigimos a la gente en alabanza,
No vienen a ver mi peinado nuevo, ni mi vestidito nuevo, ni que me quedan estos zapatos, ni que bien canto. No vienen a ver eso, ellos vienen a ver a Jesús. Y nosotros tenemos la responsabilidad de facilitar que la gente vea a Jesús. Amén. A mí me ha pasado muchas veces dirigir una orquesta o un coro en un concierto y toda la música estaba ensayada, habíamos practicado mucho y entre nosotros, entre los músicos, había celos, había envidia, había discusión. Y cuando la gente cuando terminas el concierto, sí, ha salido bien porque has practicado mucho, porque somos músicos profesionales, y la gente te dice, oye, qué bonito ese acorde, qué bonito el vibrato del violín, y qué escala es esa que estáis usando. Y hablamos de la música, qué buena música. Pero me pasó una vez en España, estábamos en Barcelona, a punto de dar un concierto muy importante, habíamos practicado, todos los músicos se sabían su parte, y yo tenía que dirigir. Y entonces había en la orquesta una persona que no estaba de acuerdo con que yo dirigiera, porque yo soy sudamericana y ella era alemana. Entonces para ella tenía que dirigir. Y entonces me criticaba y me decía, no, en esa entrada te has equivocado, no, así no es, delante de todos. Y yo aguantando. Pero llegó un momento que no pude aguantar más. Y le dije, ok, ¿quién dirige aquí, tú o yo? Y ella dijo, bueno, diriges tú, pero diriges mal. Entonces el violonchelista, que era suizo, dijo, pues tú estás desafinada, porque llevas media hora tocando flat. Y ella, pues mira quién habla. Y empezaron a discutir. Y la flauta se enfadó con el violonchelista. Y el del coro dijo que no aguantaba ese ambiente. Y todo se hizo un ambiente terrible. Y faltaba una hora para el concierto. Y en España la iglesia adventista es pequeñita. Y cuando nosotros hacemos un evento para la iglesia, empieza a salir a la televisión la secta de los adventistas, cosas en contra de la iglesia adventista, porque hay mucha resistencia. Entonces, cuando usted hace un evento para la iglesia adventista público, tiene que asegurarse de que salga bien, porque ahí va a haber mucha gente que va a intentar criticar. Y yo sentía el peso de esa responsabilidad. Y uno de los chicos del coro, uno de los cantantes del coro, levantó su mano y dijo, ¿podemos orar? Le dije, sí, necesitamos orar. Ahí estaba la gente del teatro, porque era un teatro público. Estaba la gente del teatro ya poniendo las cosas para el concierto, y yo veía cómo nos miraban. Así que todos nos pusimos de rodillas. Y yo dije, vamos a orar hasta que nos encontremos ungidos por el Espíritu Santo, hasta que nos encontremos preparados para testificar de Dios. Y este chico joven empezó a orar. Señor, te pedimos perdón, te pedimos que traigas humildad a este coro y a esta orquesta, que podamos testificar de ti. Y luego otro empezó a orar, y luego el flautista empezó a orar, y el violonchelista empezó a orar, y la violinista empezó a orar. Y hubo lágrimas de confesión y de arrepentimiento. Y cuando terminamos de orar, hubo abrazos, nos pedimos perdón, dijimos, vamos a dejar que Dios hable a través de nosotros y a pesar de nosotros. En ese concierto, cuando terminamos, yo nunca me voy a olvidar la reacción de la gente. Porque la gente venía y nos decía, Dios me ha hablado hoy. El Espíritu de Dios ha estado aquí. Las críticas que escribieron los periódicos, excelentes. Y no fue porque habíamos practicado mucho, solamente, pero porque habíamos dejado que Dios nos vaciara de nosotros mismos y nos llenara de su Espíritu Santo. Y a veces nosotros pasamos a dirigir la adoración diciendo, va a salir bien porque yo he practicado. Y sí, es necesario practicar, pero no es todo. Es necesario ser fieles a Dios y recordar que lo que estamos haciendo no viene de nosotros, sino que viene de Dios, y el que tiene que exaltar es Dios, no la música. El que tiene que ser exaltado es Dios. Así que, primero, la fidelidad a Dios es un requisito para ser un músico cristiano. Si quieres ser un músico cristiano, lo primero es, tienes que tener claro que es la fidelidad, un requisito muy importante. Segundo, Primera de Crónicas 25:7. Todos los levitas y sus familias
eran expertos músicos entrenados en hacer música para el Señor, y cada uno de ellos, 288 en total, era un excelente músico. Los levitas, desde que nacían hasta los 25 años, cuando empezaban a ejercer, estaban en el santuario, más tarde en el templo, entrenándose para ser músicos. Hay una teoría interesante, hoy no tenemos tiempo de hablar de ella, pero una teoría que ha salido hace poco tiempo, se llama la teoría de las 10.000 horas. Y dice así: si tú quieres ser un especialista y ser realmente el primero en tu campo, ya sea la medicina, ya sea la pintura, ya sea la música, tienes que haber pasado 10.000 horas practicando hasta ser realmente bueno. Se lo puedes preguntar a un futbolista profesional: ¿cuándo has empezado? Y tú vas por las calles de Brasil, o por las playas de algunos países, y tú ves a niños de 5 o 6 años que parece que tienen la pelota de fútbol pegada al pie, porque ya han estado practicando horas y horas y horas, ¿sí? Lo mismo pasaba con los levitas. Ellos practicaban y estaban haciendo música, y era lo único que hacían durante 20 años prácticamente, hasta que estaban preparados para servir. Entonces, a veces decimos: bueno, yo no he practicado, pero vengo aquí a hacerlo de corazón para el Señor. Chapucero, me equivoco, no afino, no toco bien, pero lo hago de corazón para el Señor. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Si hoy nos dicen: el gobernador de Georgia va a venir a la iglesia, y decimos: bueno, vamos a preparar una parte especial. Bueno, no he practicado, no sé bien lo que voy a hacer, pero lo hago de corazón para el gobernador. ¿Haríamos eso? Yo creo que no. Haríamos lo mejor que pudiéramos, practicaríamos hasta que saliera bien. ¿Y por qué cuando cantamos delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, a veces sentimos que, bueno, lo he practicado, no lo sé, pero hago lo mejor que puedo? Yo no digo ahora que el que no tiene un máster en instrumento no puede participar. No, por supuesto que no. Tenemos que crecer juntos también. Tenemos que dejar que nuestros niños tengan la oportunidad de pasar, de liderar, nuestros jóvenes. Estamos en familia. Pero cuando pasan, y cuando pasamos nosotros los jóvenes y los adultos, estemos seguros de que nos hemos preparado, de que estamos haciendo lo mejor que podemos. La música, queridos hermanos y hermanas, lleva tiempo practicar, lleva tiempo aprender, ¿verdad, hermana? Lleva tiempo practicar en el piano, ¿sí? Ella toca, yo me quedé impresionada de lo hermoso que toca la pianista que tenéis aquí. Tenéis una bendición de tener esa pianista, ¿sí? Y ella no ha aprendido ayer. ¿Ya cuántos años lleva usted tocando el piano? Desde los 14 años, ¿sí? Y tiene 15, o sea, al año comenzó a tocar. Son muchos, no, son muchos años tocando, ¿verdad? Y eso pasa con el canto, y eso pasa con cualquier instrumento. Hay que practicar. Entonces los levitas no fueron elegidos porque ellos fueran los mejores, fueron elegidos porque eran fieles a Dios. Pero el entrenamiento los convirtió en excelentes músicos, porque practicaban mucho. El estudio y la práctica son requisitos para ser un buen músico cristiano. Hay que practicar. Vamos a liderar la adoración, aunque ¿cuándo nos juntamos para practicar? Bueno, empezamos a las 7, pues nos juntamos a las 6:30. No, por lo menos una hora antes. ¿Qué canciones vamos a cantar? ¿Cómo vamos a armonizar juntos? Hacerlo lo mejor que podamos, ¿amén? Hay muchas maneras de servir en música. Mi marido me decía esta mañana, porque hemos tenido un problema con la presentación, que no la grabé bien. Estaba en Keynote, la puse en PowerPoint, luego no se podía leer en Keynote, no se encontraba, y mi marido me decía: qué buenos y qué especializados que están los jóvenes aquí en el departamento de sonido y vídeo. O sea, qué excelente estos chicos cómo manejan la tecnología, qué bien. Bueno, eso es una parte muy importante del ministerio de la música, el que esté en el sonido. Yo he estado en algunas iglesias donde el praise team suena espectacular, practican mucho, las canciones están muy bien elegidas, hay muy buen espíritu, todo está bien. Pero la persona que está en sonido pone los bajos allá arriba
y los agudos allá abajo, y todo suena mal. Y pobres los del sonido, porque normalmente toda la culpa siempre es vuestra, ¿verdad? Si algo sale mal, tiramos al del sonido. Él dice, sí, es verdad. Pero es importante este ministerio. Y desde aquí quiero abrir un paréntesis, ir a publicidad. En abril, 22 y 23 de abril, hay una conferencia de música y adoración en Andrews University. Yo sé que está lejos, pero es la única conferencia de música que tenemos aquí en la división norteamericana. En esta conferencia de música se forman a los músicos para que sean líderes en sus iglesias y para que aprendan cómo dirigir un equipo de alabanza, cómo manejar el sonido, cómo hacer un repertorio variado, qué hacer si hay división en la música en la iglesia. Eso es una sesión de entrenamiento de 3 días. No es caro, está subvencionado por la iglesia. Así que si este año la iglesia puede mandar a alguien, qué bueno. Porque si la iglesia manda a alguien, esa persona se entrena, le damos material, allí yo también estoy, y luego viene, comparte ese material con la iglesia y seguimos avanzando. ¿Amén? Todos los años hacemos una conferencia. Lo que estamos intentando también es formar a gente en el sonido, porque a veces en la junta de iglesia, cuando hay que elegir a alguien en el sonido, ¿quién va a ser el que esté en el sonido? Y bueno, la persona que tenga necesidad de hacerlo y la persona que tenga algún tipo de formación, que sepa cómo hacerlo. Pero la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién ha entrenado a alguien en el sonido? ¿Tenemos cursos de formación de sonido en la iglesia? No tenemos. ¿Los necesitamos? Hoy sí los necesitamos. Entonces, las iglesias más grandes que tienen grandes equipos de sonido y que tienen una necesidad real, mandan a sus técnicos de sonido a formarse con técnicos profesionales. Y no quiero que nadie me entienda mal, pero los técnicos profesionales del sonido están acostumbrados a organizar conciertos de música secular. Y ellos, ¿cómo se dice? Ecualizar, ¿no? Ecualizan, gracias. Ellos ecualizan el sonido, arreglan el sonido de acuerdo a la música secular. Y en la iglesia cristiana, para nosotros, la letra es más importante que el acompañamiento. Lo digo otra vez, la letra es más importante que el acompañamiento instrumental. Si los instrumentos están tan altos que no nos escuchamos cantar, hemos perdido el rumbo. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios mora en vuestro corazón cantando con salmos e himnos. Es la palabra la que debe morar con el acompañamiento de la música. Por eso los que tocamos instrumentos somos los acompañantes. No somos los números 1, somos acompañantes. ¿Acompañamos a quién? A la voz principal. ¿Y cuál es la voz principal? El que canta. Entonces, si el sonido no tiene eso en cuenta, el sonidista pone la pista súper alto o los instrumentos súper altos y las voces no se escuchan, a veces da la sensación de que uno está no en una iglesia, sino en otro sitio. Entonces es muy importante, estos elementos técnicos son muy importantes. A veces decimos, ay, el del sonido lo está haciendo muy mal. Ok, pero ¿quién le ha enseñado? ¿Quién se ha ocupado de educarle? ¿No? Es fácil condenar, pero es más difícil tomar tiempo para educar. Entonces esto de la conferencia de Andrews no es una solución a todos nuestros problemas, pero es una manera de empezar. ¿Amén? Ok. Números 8, 23 y 24. El Señor también instruyó a Moisés. Esta es la norma que los levitas deben seguir. Deben comenzar a servir en el tabernáculo a la edad de 25 años y deben cesar su ejercicio a la edad de 50 años. Qué bueno ser levita, ¿no? 50 años de jubilos. Vamos a move on, porque yo me he quedado ahí plantada. Estoy por cumplir 50 años y estoy pensando, ojalá me pudiera jubilar a los 50. Imposible. Pero mira qué buena la vida de los levitas, porque tenían una vida de servicio muy intensa, porque ellos estaban sirviendo en el templo continuamente, pero ellos vivían de los diezmos y las ofrendas del pueblo de Israel. Entonces ellos no tenían que, cuando terminaban de hacer su música, no tenían que ir a buscar un trabajo para poder alimentar a su familia.
ellos se dedicaban 100% y tiempo exclusivo al ministerio de la música, así como los sacerdotes. Qué bueno, ¿verdad? Esto lo hemos perdido hoy. Por lo menos en nuestras iglesias hispanas no tenemos ministros de música a tiempo completo. Es muy raro. Yo no he visto casi ninguno aquí en la televisión norteamericana. Entre las iglesias hispanas, entre las iglesias blancas y las iglesias morenas, sí que es más común. Ahí donde yo estoy, en Oak University, tenemos un ministro de música 100%. Y él tiene un salario, la iglesia le paga y se dedica simplemente a que la iglesia tenga buena música. Cada sábado, cada miércoles, reunión de oración, cada viernes. Y entonces es maravilloso, ¿no? Porque se crea un montón de recursos musicales y la música es de mucha calidad. Pero no es muy común que esto se haga. No, nuestra iglesia no tiene esa visión tampoco. No estoy criticando a la iglesia porque yo amo esta iglesia y trabajo para esta iglesia. Simplemente nosotros no tenemos esa visión. Pero usted se va a otras denominaciones, se va a cualquier iglesia presbiteriana. Ellos tienen un ministro de música. A veces part-time, a veces full-time, dependiendo de la cantidad de miembros. Usted se va a una iglesia bautista y tiene el ministro de música. Entonces ellos están más cerca del ministerio levita bíblico que nosotros. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero a veces no llegamos porque no tenemos los recursos, ¿no? Tercero, la madurez espiritual es un requisito para ser un músico cristiano. Es decir, los levitas eran formados en la música y también en la adoración. Tenía que haber una madurez allí, porque ellos eran líderes. Y esto me gustaría leerlo por lo siguiente. Ellen White dice, en Patriarcas y Profetas, en la escuela de los profetas se promovía un espíritu de devoción. A los estudiantes no solo se les enseñaba la oración como un requisito, sino que se les enseñaba cómo orar, cómo acercarse a su Creador, cómo ejercitar fe en Él, cómo entender y obedecer las enseñanzas del Espíritu Santo. A los profetas, en la escuela de los profetas, ¿quién fundó esta escuela? ¿Recordáis? Samuel, que fue el que eligió a David. Samuel es una figura escondida en la Biblia en cuanto a la música, porque cuando pensamos el mejor músico de la Biblia, pensamos David, pero Samuel entrenó a David. Interesante, ¿no? Los intelectos santificados traían de los tesoros de Dios cosas nuevas y antiguas. Esto me parece muy interesante porque a veces en nuestra iglesia, queridos hermanos y hermanas, nos cuesta traer cosas nuevas porque pensamos que lo que tenemos ya es suficiente. Pero la Biblia nos dice que cantemos un cántico nuevo, fresco, recién salido del horno de nuestra experiencia con Dios. No tengamos miedo de lo nuevo. Ahora, tenemos que filtrar lo nuevo para estar seguros de que la letra es bíblicamente correcta, la música es apropiada, pero no porque sea nuevo es malo, ni porque sea viejo es bueno. ¿Sí? Por ejemplo, en el nuevo himnario, que no es tan nuevo, ¿verdad? Pero hay muchos himnos a los que se le han cambiado la letra. ¿Y por qué se les ha cambiado la letra? La gente se queja, es que se les ha cambiado la letra. Bueno, se ha cambiado la letra por diferentes motivos. Uno de los motivos es, habían algunos errores doctrinales. Déjenme darle un ejemplo. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz. A ver, nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. ¿Cómo que los santos están cantando en un mundo feliz más allá? Si cuando uno está muerto nada sabe, ¿no? Entonces se ha modificado la letra. Donde ángeles cantan en luz. Ok, está bien, los ángeles sí, pero los santos, cuando decimos santos, parece que es gente que ha muerto y que ha resucitado. Es verdad que algunas personas han muerto y han resucitado, como Moisés, ¿verdad? Como Enoc, que camina con Dios, como Elías, que Dios se dio. Pero tal y como está la letra, puede sonar a inmortalidad del alma. ¿Recordáis el último himno del himnario antiguo? ¿Para quién será el ay?
¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el ay? Para aquel que bebe alcohol. Entonces tú traes a la iglesia a un amigo, a un familiar que está luchando con el vicio del alcohol y entre todos cantamos: para el que bebe alcohol. Chimpón. No, chimpón es. Pero la letra del himno está basada en un proverbio que dice: no mires al vino cuando rojea, ¿verdad? Cuando resplandece su color en la copa, porque como serpiente morderá. Y es verdad que ese proverbio está allí y es palabra de Dios, por supuesto. Pero cuando hablamos del alcohol, tenemos que hablar también de que Dios da la fuerza para dejar ese hábito. Que Jesús perdona nuestros pecados. Si eres un alcohólico, Jesús te perdona si te arrepientes y confiesas tu pecado, y Jesús, que es el agua de vida, te va a ayudar a vencer ese hábito. No le podemos decir a una persona: ¿para quién será el ay? ¿Para quién será? ¿Para qué bebe alcohol? ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está el perdón? ¿Y dónde está su gracia? En ese himno ni una vez se habla de Jesús y su gracia, o Jesús y su perdón. Entonces se fue el himno, no está más. Entonces, por eso, cuando en la escuela de los profetas, los intelectos santificados, me encanta esa frase, el intelecto santificado, la mente inteligente que piensa con la palabra de Dios y se deja usar por Dios, amén, un intelecto santificado, traían de los tesoros de Dios cosas antiguas, pero también cosas nuevas. Y justamente los alumnos de las escuelas de los profetas son los levitas, Asaf, Coré, los hijos de Jesús. Todos ellos son los que componen los salmos. Y los salmos en su época son nuevos, son totalmente novedosos. Amén. Vamos a seguir un poquito más rápido. Séculos wrote this song for his departed wife and inscribed it on her gravestone. Muchas gracias. Quisiera compartir con vosotros este pequeño videito, que es de una canción, que es un himno cristiano. Perdón, no es un himno cristiano, es un himno griego, del segundo siglo antes de Cristo. Quiero que escuchéis, porque esta es la primera partitura de un himno que se encontró. Es la primera de la que tenemos referencia, 2 siglos antes de Cristo. Así que cuando Pablo dice en el siglo I que cantemos himnos, y la palabra himno se refiere a himnos como los cantaban los griegos y los romanos, esto es importante. Este es un himno griego, 2 siglos antes de Cristo. Vamos a ver cómo sonaba esa música, cómo eran las escalas, los instrumentos, cómo sonaban. Adelante, gracias. BC, a man named Séculos wrote this song for his departed wife and inscribed it on her gravestone in the notational system of the Greeks. Interesante, pues este es un himno funeral, ¿no? Se escribió para la muerte de la esposa de esta persona que escribió el himno. Entonces, es un himno que uno puede ver que es un himno solemne, ¿verdad? Los griegos y los romanos tenían diferentes tipos de himnos. Sí, hay una mano. Sí. Perdone, no sé si usted me permite introducir ahí la pregunta. Claro que sí. ¿Puede explicarnos la diferencia entre himno y canción? Sí, claro que sí, gracias. Volviendo a Colosenses 3:16, la fórmula de Pablo, ¿verdad? Él dice, cantando a Dios con salmos, con himnos y con canciones del Espíritu. Algunas versiones de la Biblia dicen cánticos del Espíritu o cantos. Entonces, canto, cántico, canción es lo mismo. Son simplemente diferentes palabras que están refiriéndose a la misma forma musical. El salmo es propio de la liturgia judía. Los que escribieron los salmos son Moisés, ¿verdad? David,
Salomón. David escribió 78 de los 150 salmos. Después tenemos salmos de Asaf, de los diferentes levitas. Son muy importantes los salmos porque los salmos son canciones que son expresiones sinceras de oraciones a Dios. Y hay diferentes salmos para diferentes ocasiones. Por ejemplo, hay salmos, como leímos anoche, Salmo 149, Salmo 150, que están pensados para cuando el pueblo iba en la fiesta anual a adorar al santuario. No son salmos que se cantan en el atrio del templo, por ejemplo. Se cantan fuera. Hay otros salmos en los que simplemente David le dice a Dios, he pecado, perdóname, Salmo 151, perdón. ¿Sí? Entonces los salmos son expresiones, son oraciones cantadas. Algunas son para ser cantadas en solo, otras son para ser cantadas con todo el pueblo. Por ejemplo, el Salmo 136, ¿recordáis? Alabad al Señor porque para siempre es su misericordia, y se repite más de 20 veces porque para siempre es su misericordia. Entonces, el levita dice, alabad al Señor en el santuario, y todo el pueblo repite, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ese es un salmo antifonal que está cantado para toda la gente. Algunos otros son salmos que se cantan solos. Los salmos tienen en común que son una expresión sincera que habla de mi experiencia con Dios. Los himnos tienen como objetivo enseñar la palabra de Dios. Entonces los himnos son más sencillos, son más cortos. Hay salmos como el Salmo 119, que es larguísimo, ¿verdad? Que son 3 páginas en la Biblia. Los himnos son cortitos, ¿por qué? Porque están pensados para que lo cante la congregación. Fíjese el himno que acaba de cantar esta señora, la partitura es cortito, 1 minuto y medio. Entonces, tienen como objetivo los himnos enseñar la doctrina. Por eso fueron tan importantes en el Nuevo Testamento, porque Pablo está diciendo, tenemos que enseñar la nueva doctrina del Evangelio, del cristianismo, y los himnos enseñaban la nueva doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre los salmos y los himnos? A veces no hay diferencia, porque hay salmos que también tienen el propósito de enseñar una doctrina en concreto. Por ejemplo, una vez más, Salmo 119 nos habla mucho de la ley de Dios, de los estatutos de Dios, ¿verdad? Y aprendemos mucho cuando leemos ese salmo. Entonces, hay salmos que también enseñan la doctrina. Entonces, tienen un terreno en común. Sin embargo, un himno nunca va a decir y que los hijos de los enemigos sean estrellados contra las rocas. Un salmo nunca va a decir eso. Porque esa es una expresión subjetiva de cómo se siente el salmista en ese momento. Pero no está enseñando una verdad sobre Dios, está expresando como yo me siento, ¿verdad? ¿Sí? Cánticos del Espíritu o canciones del Espíritu o cantos, que es lo mismo, dijimos, canción, cántico y cántico es el mismo concepto. Son cantos que nacen de la experiencia improvisada. Por ejemplo, el primer cántico del Espíritu que tenemos en el Nuevo Testamento es el Magnificat de María. María visita a Elizabeth, el niño de Elizabeth, el bebé, salta en el vientre, ¿verdad? Porque se encuentra con el Mesías, aunque todavía está en el vientre de su madre. Entonces María empieza, engrandece mi alma, ¿verdad? Ese es un cántico del Espíritu, porque no es que María dijo, voy a escribir una canción, a ver, ¿de qué puedo hablar? No, fue un cántico que en ese momento se inspiró. ¿Vale? El cántico del Espíritu Santo es algo improvisado. Por eso los Negro Spirituals vienen de esa tradición del cántico improvisado. O sea, el Negro Spiritual es el amo le había castigado a su esclavo, y su esclavo tiene que volver a trabajar y está sangrando, y empieza a cantar Sweet Love, Sweet Cherry. Y empieza a decir, ok, yo estoy aquí, pero un día yo me voy a ir en una carroza al cielo. Vive una doble dimensión. Yo estoy sufriendo aquí, pero el Espíritu Santo le inspira una canción para que él pueda seguir caminando. ¿Sí? Entonces, todos los tres, el Salmo, el himno y el Espíritu, y la canción del Espíritu Santo, los tres
son expresiones musicales, pero cada una obedece a un momento específico. Resumiendo, salmo, una expresión, una oración a Dios, personal. Himno, es un canto que enseña una verdad sobre Dios, pensada para la congregación, corta, fácil. Canción del Espíritu, también es una expresión personal, pero es improvisada. Es sobre el momento, cuando el Espíritu Santo está inspirando. ¿Sí? ¿Me he explicado? Entonces, es interesante porque Pablo nos dice que cuando cantamos a Dios, no cantemos solamente con salmos, o solamente con himnos, o solamente con canciones o cánticos del Espíritu, sino que haya diversidad.